Súper. Ok, se está grabando la llamada. Estamos registrando cosas que no deberían de ser registradas, pues, pero no nos importa. No nos importa, nos vamos a echar ese riesgo. Este, aquí pues, siendo siempre, no sé, bien antiautoridades, pero al mismo tiempo, pues porque se puede y se quiere. No, no es cierta autoridad, no te preocupes, sí te vamos a obedecer, sí te vamos a ser fieles toda la vida, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Ah, choro. Bueno, pues ya estamos aquí. Les venimos a traer un chisme bien loco. Este chisme está bien bueno, es un reporte como de todo lo que pasa a las espaldas y en los escenarios de todas las reuniones de los investigadores psicodélicos más, pues, sí, machuchones, sí, locochones también. Eh, Más bien es como traer un poco, siento, no sé, tú ahorita me vas a decir, Javier, ¿qué onda? Es Ujú. como traer el chisme de lo que pasa en el recreo curriculado de la ciencia, porque pues a mí se me hace como que las conferencias son así, pues es el chance que te dan así sí, esto es la escuela, pero corte vez se parece más a un recreo, o sea, se parece más como a todo el desastre que pasa y te dejan hacer, pero al mismo tiempo, aunque sea desastre, aunque sea recreo, aunque sea juego, aunque sea experimento, no por eso deja de tener pues cierto rigor, ¿no? Ujú. Entonces está bien divertido. Y aparte es un paper bien cortito, que son pues en realidad 4 páginas y la quinta es de las referencias. Eh, Ujú. Nunca hagan de menos a las referencias, también ahí están muy buenas. Eh, Claro, Todas las fuentes que algún día tú puedes revisar y decir, no ma, ¿a poco esto existe? claro. Entonces, eh, ¿a poco este libraco ya lo sacó alguien que parece así como que alguien se lo inventó y corte B, sí está bien bueno? A ver, Sí. el título de esta, mm, antes de irnos para allá, pues acuérdense sí es cierto, que tenemos nombres. Entonces, pero pues tampoco se los tomes, no sé, tan en serio. Sí. Esto es una nota para la Interpol. No. Mi nombre es Javier Ávila y el nombre de la persona que está al lado de mí es Irán Álvarez. Es- Entonces, chequen a ver qué pasa, chequen a ver, pues, o no, a ver, quizá no pasa nada, entonces, no, mejor no googleen eso. A ver, vamos a empezar con el título. ¿O tú quieres decir algo, Irán? No, no, no. Antes de Síguele empezar. tú, Javi. Va, ya estás. Eh, International Journal of Drug Policy. Les digo que esto se puede traducir como chismógrafo internacional a la Ujú. política sobre las drogas. Um, the expansion of the field of research on ayahuasca, some reflections about the ayahuasca track at the 2010 MAP Psychedelic Science in the 21st Century Conference. La expansión en el campo de la investigación sobre la ayahuasca. Algunas reflexiones sobre la ayahuasca y su investigación um, en la conferencia psicodélica del 2010 en una como institución que se llama MAPS. Ahorita Ujú. les compartimos qué significa MAPS. Y habla Ujú. sobre la ciencia psicodélica en el siglo XXI, ¿no? Es una conferencia acerca de esto. La autora es Beatriz uh, Caiubi Labate, ¿no? Pues Labate ya, aquí la hemos echado al ruedo como unas 3 veces, ¿no? Ya nos ha tocado. Sí. Ujú. Hay otras transmisiones sobre ella que también están, pues, em, ¿qué más les quisiera decir yo? Que están aburridas, pero la neta no lo están. ¿Qué más quisiera yo convencerlos de que son horribles, de que por favor, mira, no pierdas mi tiempo, no tu tiempo. Em, pero pues, híjole, yo que tú nomás por morbo me metía. Y también Clancy Cafnar, ¿no?
Ellas son del Instituto de Psicología Médica, Center for Psychosocial Medicine, Heidelberg University, Bergheimer Straße, 2096 150 Heidelberg, Germany. Pues también hay agradecerle a Alemania, ¿no? Porque también ha abierto las puertas muy cañón en esta, pues como en este chance de investigar y Sí. de dejar a otros, aunque no sean alemanes, investigar en sus tierras. La verdad, sí, uno sí se siente bastante protegido de meterse en cosas que pueden estar todavía como pues ilegales en Ujú. otros países y estos chamos, estos pues, Germans, se rifan en eso. Ya van avanzadillos en la cuestión de permitir éticamente ciertos temas, ¿no? Y legalmente, sobre todo. Entonces, Ujú. bueno, antes de que le entremos con todo, ¿hay algo que quisieras comentar aquí? Eh, bueno, antes que nada, es un honor para mí ser Irán Álvarez, ver cómo recibido esa condecoración. Ah, no va, no, recibió un Irán Álvarez, ¿no? El nombramiento, Irán Álvarez. Este, sí, estábamos allí, aquí, bueno, hay un gran punto que no ha salido en las transmisiones que quiero como ahondar, porque aparte, cuando me formé como investigador, estaba como muy en ese rollo, y lo otro es lo de la propia asociación de MAPS, ¿no? Que, pues sí, que tiene ahí toda una, este, pues, ¿cómo llamarlo? Toda una escuela, ¿no? O sea, es como toda una Ujú, forma de ver la psicodelia o la ciencia psicodélica, la psychedelic science, eh, y que también, ¿no? O sea, volvemos a la idea de querer como agrupar, ¿no? O querer sistematizar y también ya luego querer como normativizar la escena o esta idea de creer que si se normativiza se mejora, esto que dice Irán también de los avances que muchos países europeos o latinoamericanos o del mundo han hecho para que se legalicen y entonces luego entra como este miedo de, pero va a ser legal y que el consumo se va a salir de control. Y entonces, ante eso, pues se ha creído que si lo normativizan, este, lo van a controlar mejor. Ahí, bueno, también tenemos varios acotes, pero lo primero que iba a decir de lo de la formación, de mi formación como investigador, es la famosa Big Data, ¿no? La Big Data, que es ujú. pues, esta idea de los mapeos, ¿no? De los mapeos de datos y cómo ha llegado hasta acá y digamos qué es lo que representaría una especie de ciencia o sí, de scientific data, ¿no? O sea, como una ciencia de datos, ¿no? Eso creo que es un gran punto y está bueno, perdón, que llega con este paper, como que es algo como muy contemporáneo. Es, digamos, es el sueño pues es el sueño de, yo les diría hasta de la ilustración, que no es poca cosa, de la Ajá. ilustración del siglo XVII, ¿no? Así que era sistematizar así todo el saber y poderlo, digamos, visualizar, ¿no? Y ahora, pues aparentemente se podría lograr, aunque siempre queda corto porque, pues no hay, o sea, papers salen diario, a cada rato están saliendo papers, ¿no? Entonces, no, no. Ujú, Y también muchos archivos, o sea, se tienen que digitalizar para luego poderse mapear. Y ahí hay muchos sesgos, o sea, porque no te da para poder mapear, digamos, todo. Y luego, pues sí, hay documentos que ya no, o que ya tal cual se perdieron, o que, pues, o sea, escanear o digitalizar, pues también es, no sé si ustedes recuerdan a su, ¿no? Como al colega con un dedal, ¿no? Que es, o que ujú. fotocopiaba, o que escaneaba. Y es una chambísima, ¿eh? Yo estuve un tiempo escaneando, para unos doctores sus archivos y sí es así súper, súper pesado. Entonces,
bueno, eso, ¿no? Tendríamos lo de la ciencia de datos, la scientific data y maps, ¿no? En la palestra yo pondré eso sobre la mesa, pero no sé, Irán, tú como veas que quieras seguir comentando. Sí, pues vamos a entrarle con esto. Siempre traes puntos como bien, que a mí me vuelan siempre la cabeza, por eso, eh, por eso me gustaría que hablaras como mucho más, a pesar de que es como un artículo como súper chiquito, Ujú, sí, uy, siento que hay muchísima tela de dónde cortar, ¿no? Por ejemplo, ujú, en mi caso, eh, ujú. estaba diciéndote fuera del aire, ¿estuviste fuera del aire cuando Eh, estamos aquí en transmisiones? No sé cómo se diga. Ah, que me encontré mi libretita, ¿no? Entonces, esta libretita pues tiene como todos los apuntes de las conferencias a las que he ido con estas personas de MAPS. ujú, Y no solamente con las personas de MAPS, ¿no? O sea, pues, ya hay otras conferencias también. Y pasa mucho lo que describe este artículo, de que pues, o sea, sí vienes como a escuchar lo que pasa en la conferencia y a los ponentes que están en el escenario, pero también vienes a escuchar a los que no están en el escenario, ¿no? Y también, pues, mientras te los encuentras en el pasillo, muchos de ellos son ya, muy reservados con sus trabajos, muchos de ellos no lo son, muchos de ellos así avientan en el baño, mientras te está echando el café, la cena, pues sus avances de sus investigaciones, otros a pesar de que le están presentando en el escenario, así no adelantan, son muy como, no, bueno, de esto no voy a hablar, ¿no? Eh, ujú, Muchas veces se recicla mucho la misma conferencia, ya la he visto como 10,000 veces, pero pues es una conferencia que es de culto, ¿no? Es un personaje de culto que pues para los que no han ido por primera vez, ¿no? Eh, pues es algo como necesario, ¿no? Entonces aquí es la libreta de los chismes de la conferencia, ¿no? O sea, tanto lo que se vio en el escenario y lo que no se vio, ¿no? Lo que así de que me encontré, te digo, ¿no? A la persona, es que tengo muchas historias muy chistosas también, o sea, no Queremos solamente historias, como, queremos historias. ay, espérate, ahorita se las comparto porque son historias que sí. No, unos no tienen rigor, pero se los juro que sí. Se los juro que se siente como que sí. Entonces vamos a darles un poquito de contexto, eh, que se sienta que somos personas serias, Irán. Exacto, 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 Javier. Y ahorita les comparto estos que están aquí en esta libretita prohibida. Ok, ¿Quieres entrarle con otro? Échale. a ver, a ver, como es tan corto el archivo, me da miedo que Ujú. leamos algo porque nos lo pueden bloquear. Este, entonces, bueno, lo podemos acotar así y ya ahorita si tienes alguna palabra o así, pues la buscamos nada más para que no, porque si lo empezamos a revisar se va a parecer como que lo estamos leyendo y luego te tumban la transmisión. Entonces, eh, bueno, lo que quería decir, bueno, en primer lugar, esta idea eh, de la psychedelic science, ¿no? De la ciencia psicodélica, y que de alguna manera es esto, ¿no? Que se busca en esos espacios, con esas publicaciones, de hacer una ciencia, pues, con el rigor suficiente para que pues, se pueda considerar, pues, en cualquier nivel del conocimiento, ¿no? Sabemos que pues la psicodelia ha sido muy dada como o a estigmatizarse, ¿no? Como una droga y peligrosa y enfermedad, y también Ujú. ha sido puesta como que no sirve de nada, ¿no? Entonces creo que por ahí va esta idea de la psychedelic science, ¿no? O sea, poder decir como sí tiene rigor, es una fuente de conocimiento pues, como muy importante y no es una enfermedad, ¿no? O sea, no es una patología, no es una droga, ¿no? O incluso la droga, o si lo podemos voltear, ¿no? O sea, la droga no es algo negativo, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso ya trae mucho, mucho ruido para Occidente, que pues, recordemos, Occidente, pues es como que hay lo que es la hipocresía, ¿no? O sea, hay como mucha doble cara, ¿no? En el Ujú. asunto, por ejemplo, con las drogas, ¿no? Ahora que salió esto de las fiestas estas, ¿no? Gringas, que donde ya quemaron ahí a todo el mundo de que estaban, este, haciendo ahí sus, ¿no? Entonces, realmente lo que yo quería también decir era, o sea, cómo el, o sea, como que todos coincidimos en el hecho de que, no, pues esto no es droga. Bueno, los investigadores, investigadoras que estamos en esto, pues podríamos todos decir, bueno, esto no es una droga, este, Ajá. son medicinas, es algo espiritual, etcétera. Más, eh, creo que lo que ya no coincide, o sea, en donde empiezan como los problemas es en la idea de como hacia dónde lo llevamos, ¿no? Hacia dónde vamos con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, tendríamos eso ahí de la ciencia psicodélica que viene, se perdió, ¿no? O sea, realmente comenzó eso en los años 60, 50, 60. Incluso, bueno, ya hay artistas que están muy en ese rollo desde los años 30, así, pero en 50, 60 sin duda fue cuando explotó y luego se patologizó y, y pues se prohibió, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta los 2000, hasta el siglo XXI, vuelve todo Ujú. esto, pero hubo un desfase, ¿no? Como unos 20 años, 30, en donde fue perseguido. eh, pero bueno, pues cabe señalar que fue perseguido por el alto valor evolutivo, ¿no? Ya lo dice Terence McKenna de que pues, habíamos evolucionado por las plantas sagradas, ¿no? O sea, no por nuestro cerebro, ni qué sé yo, ¿no? O sea, evolucionábamos era por el consumo de plantas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues no sabemos qué hubiera pasado, pero sí se puede interpretar o inferir que si no lo hubieran cortado, si no lo hubieran patologizado, pues estas Occidente sería otro ya quizás, ¿no? O sea, ya no, porque pues súmale eso, ya hemos hablado, alguna vez también hablamos aquí del SIDA, ¿no? De los años 80, que fue otra como guerra biológica para controlar a la juventud o la contracultura. Tenemos esto de la psicodelia, eh, y pues sí, básicamente con esas, ¿no? Podríamos estar hablando de lo que decíamos la vez pasada de lo del potencial, ¿no? O sea, otro potencial Ujú. y pues quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe en qué, en qué estaríamos. El otro día con un amigo Ajá. boliviano, viva Bolivia, eh, decíamos, ¿no? O sea, que si tuviéramos, eh, si usáramos ya los psicodélicos, digamos, de forma habitual y sin patologizados, este, Ujú. sin patologizarlos, seguramente, pues, obviamente ya la gente, toda esta parte de trabajar muchísimo, ¿no? La cuestión de la guerra, la violencia, hasta cuestiones como el propio Estado, ¿no? El Estado, a ver si no nos tumban la transmisión, ¿eh? El Estado mismo, pues no, realmente ya todo eso quizás ya no estaría, o sea, hasta pensemos las fronteras como las conocemos hoy, ¿no? O sea, porque quizás sí siempre va a haber grupos así diferentes y diferenciarse trae muchos beneficios, pero digamos que no fuera como con esta legislación o como con esta rigidez con la que se mueve el mundo hoy por hoy, ¿no? ¿Cómo ves tú, Irán? ¿Quieres acotarle o qué onda? Sí, eh, siento que sin duda sería como, como cuando entras en este estado alterado, eh, uh, ya toma importancia o deja de tomar importancia ciertas cosas, ¿no? Ya dices así como de, ¿por qué estábamos haciendo esto? Sí, ¿Y qué? ¿Cuál era el ujú, punto? Em, sí, y te ríes y o sea, lo banalizas, pero al mismo tiempo desde una como comprensión muy seria, ¿no? De,
Ujú, de risa inclusive. Em, Aunque también me hace mucho pensar en el otro contrapunto, que es que también estamos hablando en otras transmisiones, de cuando el yagé se toma para la guerra, ¿no? Cuando el yagé se toma ajá, para la cacería, o sea, ujú. entonces, eh, habría como, a ver, ahí como en este imaginario, habría como también esta otra contraparte, ¿o tú cómo ves eso? Sí, sí. Bueno, pensemos que muchos militares pues, esos sí usan de las drogas buenas, ¿no? Para, o sea, para aguantar ahí pues no solo las horas de entrenamiento, sino más bien lo que se hace es para aguantar lo traumático de la guerra, ¿no? O sea, de estar en una guerra, ¿no? O Ajá, sea, como ese alto nivel de trauma. De hecho, hasta esta gente de MAP son, o sea, los que empezaban a hablar de el trauma de guerra, ¿no? Que es un estrés postraumático, básicamente, pero dentro ujú, del estrés postraumático hay uno que se llama trauma de guerra, que es tal cual un veterano de guerra que regresa, este, y que le dan MDMA o también se les ha dado plantas, o sea, que ya no quiero, porque ujú, de hecho sí hay varios experimentos, ibogaína también ujú, para que superen ese trauma de guerra. Entonces, pues no solo para alivianarlos después, sino sobre todo cuando están ahí metidos en el puro, ¿no? En el puro momento, pues ujú, también pues ahora sí que van hasta el queso, ¿no? Y entonces, pues pensaríamos eso, o sea, cómo esas drogas ya están ahí. Y es que a lo que quería ir con lo de Maps y que quieren normativizar la escena, lo cual yo no creo ni que se pueda y no creo que sería lo mejor. O sea, porque, por ejemplo, piensen, no sé, aquí Irán no nos dejará mentir y ojalá nos pueda compartir, por ejemplo, en Europa, yo sé bien el caso en España, como que, por ejemplo, para tú dar terapias psicológicas, ujú, el Estado libera como cédulas, ¿no? Pues anualmente o cada tiempo y concursa a la gente y ya tú puedes dar la terapia, ¿no? Pero luego se te vence, ¿no? Y tienes que estar como renovando. Entonces, es eso ahí, por ejemplo, ese nivel de rigidez lo quiere manejar para que las sesiones de terapia sean mejores, ¿no? El otro día también con este man, con el boliviano, ujú, decía de esta idea de los médicos que creen que por seguir un protocolo médico, ¿no? Que tiene su protocolo médico, ya como que ya está siendo muy objetivo, como que, pero eso termina pues limitado porque todos se tienen que cuadrar al mismo protocolo, ¿no? O esto es como especie de, sí, o sea, como formatos o pasos a pasos. Entonces, realmente lo que se veía o lo que hablamos en el caso de la psicología era, o sea, pues, pensemos en tiempos hasta así, el propio Freud o el otro día que hablábamos de Mesmer, ¿no? O estos como psiquiatras, sí, como los clásicos, que pues probaban, ¿no? O sea, a ver, pues un baño con agua fría y luego ponle esto y, o sea, como un rollo mucho más experimental y que pues cada quien va teniendo como sus técnicas, este, en nuestro caso, por ejemplo, para no dejarlo de acotarlo de divergencia transdisciplinaria, pues sí tenemos un modelo base, tenemos protocolos, pero realmente son como muy... Creo que ese punto sería algo, algo que valdría la pena seguir. O sea, los protocolos que tenemos son, digamos, no son totalmente libres, no son totalmente abiertos, pero no son cerradísimos como los de los psiquiatras, ¿no? O de los médicos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que, digamos, de alguna manera en el afán de querer normativizar, se acaba siendo un control político de la práctica de curación, ¿no? Ahora, quieren ujú, trasladar esto a las ceremonias, por ejemplo, ¿no? O sea, de que sean de tantas personas, que tengan estas condiciones, que, y por ejemplo, de lo que hemos dicho ya también, que ni siquiera figuran pues, las abuelas y los abuelos, o sea, son esos, o sea, ellos mismos hacen como capacitan a los facilitadores para que sean ellos los que lo hagan y digamos, y entonces pues terminan
termina siendo una cosa como muy limitada, muy controlada y al mismo tiempo, o sea, con poca capacidad de innovación, de improvisación, este, y, y que realmente pues no te da esa, ¿no? Como esa contención, o sea, termina siendo algo que incluso puede ser hasta pues, como superficial, ¿no? Como muy mecánico, ¿no? Tal cual, mecanizado. Entonces, lo último que diría es que eh, ahí ¿quiénes son los que regulan? Pues los propios maestros y maestras, o sea, los nativos, los indígenas, ¿no? O sea, no, sería más bien que la misma cultura, porque una cosa es estandarizar la práctica y otra apostar por la cultura. Fíjense, o sea, mientras la apuesta de algunos grupos puede ser no, la estaditización como de la ciencia psicodélica, otra podría ser más cualitativa, más etnológica, de decir, güey, pues volquémonos a la cultura, a las culturas, y a partir de conocer las culturas, esa misma cultura nos va a regular. Porque pues, si hay algo que nos ha regulado en los últimos como 10 siglos, ha sido la cultura, ¿no? Entonces, si necesitamos pues, un regulador, pues más allá de un estándar occidental, porque aparte es occidental, ¿no? Eh, y lo que Ujú. decíamos, ¿no? O sea, como entre cada maestro, maestra, abuelo, curandera, pues hay una manera diferente de hacer los procesos, ¿no? O sea, prácticamente todo, ¿no? Entonces, pues en el afán de quererlo como hacer más objetivo, seguro, etcétera, pues se pueden perder toda esa diversidad, que es pues la que se tiene hoy en día todavía. ¿Y tú cómo ves eso, Javier? Ya, igual yo también recibiendo mi galardón, un Javier Ávila. Oh, este está más chido. Eh, a ver, pues esto es justo lo que explora, ¿no? Creo que ahí en la primera paginita, este paper, ¿no? Que básicamente dice, ¿no? Como una de las contradicciones es que somos bien tibios. Ah, no dice tibios, Ujú. pero eso da a entender, ¿no? Em, No. a ver, déjame ver si lo encuentro aquí rapidísimo. Ah, ajá. The institution has managed to get permissions of the DEA and FDA. Ah, sí, mira, aquí está justo. MAPS has generally been criticized by mainstream medicine for promoting the use of dangerous drugs, while other members of the psychedelic community have complained that MAPS is either too medically focused or too incendiary, and its tactics with the US government, with the US government, punto, ¿no? O sea, Ujú, como, o sea, MAPS ha sido bien criticado porque ujú, pues es por la medicina mainstream, ¿no? ujú. Por como lo pop, Ajá, por precisamente promocionar el uso de drogas peligrosas, ¿no? ujú, Mientras otros miembros pues, de la comunidad psicodélica pues, se han quejado, ¿no? De que MAPS, pues la verdad es muy médico y es muy, sí, incendiario con sus técnicas que pues están como en conjunto y que está muy en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? ujú. Entonces lo acusan básicamente de tibieza, ah, de ni Sí, estar sí, aquí ¿no? ni estar allá, ajá. Ujú, ujú, Y pues es como de, sí, oye, pues, ¿qué onda? O sea, o eres de aquí o te vas con melón o te vas con sandía, pero pues no puedes estar con los dos porque pues no. Eh, ujú, te revuelves, nos revuelves y pareciera como que no avanza, ¿no? Pero aquí es donde no sé, me gustaría como aventarme un comentario que siento que si tú percibes que no avanzas en una conferencia de estas, sí, eh, es porque realmente pues esta conferencia es como si fuera
un viaje psicodélico también al mismo tiempo, ¿no? O sea, mientras tú estás en el viaje psicodélico, todo Ujú, te están cayendo los 20, estás viendo todo bien claro, regresas a la simplicidad, disminuyes un poquito lo cognitivo y entonces ya eres más libre como de improvisar y de que te caigan todas las cosas desde un lenguaje más elemental. Y de ujú. repente dices, claro, lo tengo todo, ya, ya entendí. Y de repente se acaba el viaje o la conferencia y dices, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que había entendido? ¿Qué era lo Simón, que habíamos hecho? ¿Qué era lo que habíamos logrado? Maldita sea, ujú, tengo que ir a otro, ¿no? O tengo que meterme a otro viaje para volverlo a entender. Y así es como el ciclo, o sea, pareciera como que las conferencias se sí, comportan de esa manera. sí, Todo lo sí, entiendes mientras estás ahí, se acaba y de repente se borra, ¿no? Así el cassette se borra y dices, fuck, ¿a qué sí, venía? Entonces, ujú, como que no sé si esa sea la tibieza que describen, no sé si esa sea la falta de rigor o precisamente el poquito rigor al que podemos acceder y que nos hace sentir que sí avanzamos, que conocimos, que tocamos y de repente, ¡pum!, se va, ¿no? Nuevamente. Porque pues también cabe destacar, ¿no? Yo no estoy aquí para contarlo, pero y ustedes no están ajá, aquí para escucharlo, pero como hoy no soy yo, así puedo decirlo. eso, Eh, cabe destacar, pues, claro, ¿no? O sea, mientras estás en estas conferencias, pues, no, esto no quiere decir que todos lo hagan, ¿no? Pero pues, eh, el primo de una amiga sí. Eh, yo sí experimenté con microdosis, ¿no? ujú, Y microdosis que precisamente por ser experimentales, híjole, no eran microdosis. Sí, dije así de, Simón, Dios mío santo, ¿qué es esto? Esto está muy fuerte, ¿no? sí, Entonces, al mismo tiempo que vas a una conferencia sobre estados alterados, tú mismo vas en un estado alterado experimental y entonces, todo lo que creías haber logrado cognitivamente se logra de una manera diferente. Y no por eso quiere decir que no se rocen estas conclusiones o estos estados de, claro, de eureka, ¿no? Estos eurekas chiquititos y de repente, sí, se borran, pum, se van. ujú, Que eso es lo bien interesante también, que eso es algo que me ha gustado eh, experimentarlo, pero también por eso, jaja, aquí está la libretita que me ha salvado de no olvidar absolutamente todo, ¿no? Que al mismo ajá, tiempo he leído y digo, ¿qué? ¿Qué, qué sí, es esto? No entiendo. sí, Y seguramente en ese momento sí decía, oh, claro, aquí está todo. sí, Entonces, pues sí, acusados de tibieza. Max, ¿eh? Maps ha sido acusado de tibieza. Mm, sí, y aquí está escrito en un paper también. Uf. sí, bueno, Eh, eso, ajá. dime. No, sí, dale, dale. Bueno, o sea, eso que le pasa a Maps, yo les diría, es un problema que va a enfrentar todo investigadora, investigador, ¿no? O sea, porque pues, digamos, al hacer ciencia, pues es occidental, ¿no? Bueno, la ciencia oculta, ciencia negra, qué sé yo, bueno, pero eso le dicen ciencia porque es una metáfora, ¿no? O sea, pero no sería ciencia en el sentido occidental. O sea, sí es ciencia, pero no la occidental, ya, ¿no? Para no entrar en eso, porque tampoco quiero dejar la idea de decir, ay, las ciencias ocultas son de menor nivel, que es lo que pensarían o piensan en las academias todavía, ¿no? Ajá. Este, pero no. Sino que quiero decir que su naturaleza epistemológica es diferente y la ciencia occidental de alguna manera pues te hace ya tener un pie dentro, ¿no? O sea, ya tienes un pie dentro como en esta idea de como no hay que ser incendiarios, ¿no? O sea, hay que ser lo más juiciosos, como dicen los colombianos, lo más juiciosos posibles y eh, pues, casi ajustarte a los protocolos o pues es que no sé qué es lo que quieran los occidentales ahí con la ciencia, o sea, pues, incendiario, pues
pues entonces, ¿qué quieren, no? O sea, como que nada más, se midan, se midan las dosis y que, bueno, vimos eso, que hay unos experimentos con ratones y cosas así, o sea, que es esa como seguir con la misma metodología, pero con este objeto. Y es eso, el objeto de estudio, pues está bien diferente. Entonces, te enfrentas a ese problema y luego te enfrentas al otro problema de no solo del uso, sino de la parte indígena o etnológica. Entonces, en nuestro caso, que nunca decimos el nombre, pero somos Atequech Stampi, eh, es una iniciativa y pues estamos lidiando con eso, pero de una manera pues diferente, porque si bien sí estamos como con la ciencia, pero una ciencia transdisciplinaria, como compleja, realmente que no sigue los parámetros occidentales como tal. También estamos con los indígenas propios, los abuelos y las abuelas, ¿no? O sea, que realmente esos, o sea, con ellos es con los que estaremos haciendo la parte de la investigación, ¿no? Entonces, eh, es esto, o sea, que la apuesta que al menos hemos desarrollado o que nos ha funcionado es, sí, sí ser científico, tener tu rigor, claro, investigador, acuérdense, yo pues siempre hablo más de investigación que de ciencia, ¿no? Pero investigación con buen rigor, etcétera, eh, pero digamos con la arropado de la cultura indígena. O sea, porque, o sea, o hay los que se van con la cultura y nada más, y desprecian ya luego la ciencia y lo occidental, y hay los que se quedan del otro lado como que solo son científicos, pero con ayahuasca y como que ya no dan el paso, o dan el paso hacia lo indígena, pero como un objeto de estudio, ¿no? Y como Ujú. cultura es diferente, porque es más bien como la inmersión que llaman los antropólogos, ¿no? O sea, acceder a una cultura es crear una experiencia desde dentro, donde tú ya, digamos, conoces, pero viviéndolo, y entonces, pues es diferente. Eh, Ujú. entonces, bueno, eso, pues de los maps, eso tienen un pie y un pie, pero ellos sí como que, bueno, o sea, quieren cuidar los dos como, ¿no? Frentes, y parece que no quedan bien con ninguno, ¿no? Eh, o sea, están muy locos para la academia y y como muy blandos para la psicodelia, ¿no? Entonces, eh, eso sería. ¿Cómo ves, Javier? Gracias, Irán. Siempre te avientas unos puntazos. Eh, sí, ¿no? Hasta sonara como que están queriendo traer un mestizaje, ¿no? Pero al Exacto. mismo tiempo, pues, este mestizaje, es que sí está bien ya cargado como de una, no sé, em, no sé cómo llamarle, si culpa o si como responsabilidad o irresponsabilidad en su defecto, ¿no? Em, como de, como si ser mestizo sí fuera como servir al mismo tiempo a dos reyes, ¿no? Y quedas mal así de, no, no hay para dónde hacerte, ¿no? Como mestizo, como no, o sea, no, lo siento, no puede haber una mezcla, no puede haber esto porque o son peras o son manzanas, o es blanco o es negro, eh, Sí. los grises no, eso no. Entonces también, ahorita que dijiste, ¿no? Que si le vas a entrar a la cultura, pues es como vivirla, ¿no? O sea, no nada más así como de objeto de estudio, sino como, a ver, Sí. éntrale, ¿no? Sí. Siento que también estas conferencias son como precisamente estos mini mundos, ¿no? Sí. Estas mini culturas en donde también tú como participante tienes la oportunidad de entrarle, ¿no? Y vivir la cultura de investigación psicodélica de este modo, ¿no? Claro, puedes ir nada más así como bien ñoñis y presentarte nada más a las 9 de la mañana y presentarte a Sí. cada estrado y a cada aula y dividir tu calendario y decir, bueno, voy a ir de 9 de la mañana a 10 a esta sala y luego de 11 a 12 a esta otra
y luego de 3 a 4 a esta otra, ahí se acaba y me voy a mi hotel, me duermo y al día siguiente repito, ¿no? Lo mismo. Pero hay otra manera, ¿no? También esta manera es, eh, no duermo porque me la paso toda la noche con estos, pues, personajes, eh, investigando diferentes estados alterados de la conciencia, con una banda experimental en la cabeza que me estuvo midiendo todo el tiempo, no sé, ¿no? Las ondas beta, las ondas gamma, y mientras también me hice una experiencia de realidad virtual que estaban probando, y mientras hice esa experiencia de realidad virtual que estaba probando y di mis conclusiones, había tomado cierta sustancia, pero mientras me pesaron y me midieron el índice de grasa corporal que tenía, pero también al mismo tiempo después de eso, o sea, sí es como, pues como estar ahí rodando pero también me fui a comer con tal persona, ¿no? Ahí por las calles de la ciudad donde se hizo la conferencia, y mientras tanto pues pudimos hablar de otras cosas, ¿no? Y al mismo tiempo me presentaron un libro que no han editado completamente y es un borrador, pero al mismo tiempo me pidieron opinión y yo la di, y al mismo tiempo alguien me dijo, ya conociste a ese otro personaje. No, pues quién es, no, la verdad no es nadie, pero siempre viene a las conferencias y pues ya es parte de la cultura de aquí, así de, órale, ¿qué Ujú. onda, no? Así tú siempre, o sea, es como unos días muy eh, concentrados, en donde tú Ujú. puedes como sí vivir la conferencia desde, te digo, desde este lado ñoño, o le entras con todo, ¿no? Así, y te das cuenta de Ujú. otras cosas. Eh, Ujú. un ejemplo que es de los que yo siento que está bien insignificante, pero que al mismo tiempo significó un montón para mí, es Ujú. cuando estuve en una de estas en Londres, Ujú. y se hace en una universidad, pues que es la Universidad de Greenwich, ¿no? Que se llama Ujú. Breaking Convention, Ajá. precisamente que es pues como defendiendo el no ser de aquí ni ser de allá, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, entonces, pues en una de, justo en el primer día, me parece, ajá, justo en el primer Ujú. día llego y como que a la hora entro a mi primera conferencia, y Ujú. pues tú vas como, como con este mindset, ¿no? Así como de, sí, Ujú. claro, traigo aquí mis notitas y voy a anotar, bla, bla, bla. Salí de esa conferencia y fue así de, hola, ¿qué tal? Soy tal científico, ¿quieres una microdosis? Y así de, ok, vale. Sí, claro, ¿no? Voy a incrementar mi atención, probablemente hasta salga más, no sé, productivo el día, y claro, sí, por supuesto, échamela, ¿no? Entonces, me la echan y me doy cuenta, pues, que no, que no me estaba funcionando como una microdosis, que más bien estaba yo, pues, ya enfrentándome a una dosis casi, casi normal, ¿no? Y así de, Ajá. Ajá. no, demonios, esto ya no va a ser lo productivo que yo creía que iba a ser, ¿no? O bueno, ya no voy a poder poner atención como quería poner atención, ¿no? Ya tengo problemas cognitivos inclusive para levantarme de esta silla e ir a hacer algo normal y cotidiano, como es servirme un vaso con agua. O sea, eso ya me representaba una situación así de, no, ya no lo voy a lograr. O sea, eso ya es Sí. una misión con complejidad similar como ir a la luna, ¿no? O sea, ya fui. Entonces me encontraba como en la cafetería, sentada ante la misión totalmente compleja de ir por agua, ¿no? Así de, no, Ujú. no puedo atravesar esa sala llena de personas porque, no, o sea, ya no podía caminar, ya no podía hablar, ya no podía ni siquiera, o sea, ya me estaba cuestionando el uso de un termo, ¿no? Inclusive así, ¿por qué hicimos los termos? Así, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo llegamos a hacer los Sí. termos? ¿Por qué necesito agua en un termo? ¿Por qué no puedo beber agua de aquí del piso? Ya a ese nivel. Eh, Sí. entonces, bueno, como
en un, no sé, destello de, de funciones cognitivas otra vez disque normales, logré levantarme y logré atravesar la sala y logré ir por agua, ¿no? Entonces, eh, estaba muy feliz de que lo había logrado, de que había hecho la misión para todos los que estaban conmigo sentados en esa cafetería. Y Ujú. justo cuando tengo así mi termito, así lleno de agua, eh, y ya bien feliz como para regresar, justo atravesando todo ese río de gente, ¿no? Que se están saludando, que están así como de, hola, ¿cómo estás? ¿A dónde te vas a ir? ¿Cuál es la conferencia que vas a dar? ¿Qué vas a escuchar ahora? Eh, Como en estos saludos, ¿no? Matinales, Sí. normales, pues yo cruzo y no me había dado cuenta que pues me había quedado como a la mitad así viendo a muchas personas y como analizando cómo demonios cruzar y regresar a mi mesita y no me doy cuenta que me quedo como atravesada entre una conversación entre Jack Aloca y Rick Doblin, ¿no? Y Rick Doblin pues es el presidente de Maps, ¿no? Y Jack Aloca es uno de los genios más locos que es uno de los creadores de Somnivore y bueno, un personajazo, ¿no? También ahí. Ujú. Y no me doy cuenta que me quedo como si pareciera yo que estuviera chismeando su conversación, pero pues no, o sea, Ujú. era que yo estaba tratando de analizar cómo cruzar esa sala y me quedé parecía, o sea, haciendo como si estuviera yo chismeando su conversación, pero quedé catatónica. Eh, Ajá. y me preguntan, estaban chismeando, ¿no? Y me preguntan ellos así de, ¿y tú, así, ¿y tú cómo ves eso, no? Y yo, Ujú. ¡ah! Maldita sea, estoy con unos de los más machuchones aquí y yo estoy hasta el huevo, ¿no? Ujú. Sí, no tengo nada Simón. cognitivo y nada inteligente que decir, güey. O sea, auxilio, estoy tratando de llevar agua. Sí, estoy tratando de hacer lo más básico y me está costando demasiado. Y ahora estoy aquí Sí. con una conversación que pareciera que es muy importante y muy interesante y no escuché absolutamente nada, ¿no? Y ni siquiera puedo Ajá. decir mi nombre. Sí. Entonces fue... Ay, perdón, me, me ahogué de la risa. Entonces estaba como tratando de, de estar como en el nivel cognitivo donde estaban ellos y tratar de decir algo importante, pero al mismo tiempo trataba de explicarles que no estaba en ese nivel, sí, cerebral, así como de Diosito Santo, ayúdenme, estoy tratando de hacer algo bien básico y no puedo. Entonces lo único que hice fue como reírme un montón y luego también ellos captaron, ¿no? Así como de, ok, chido, ¿no? También ya Ajá. tenía como la fortuna de conocerles antes, entonces ya era como no, o sea, Simón. esa no fue mi primera impresión con ellos, fue una peor. No, eh, entonces, pues también era como un trato muy amable, ¿no? Pero tampoco era como que los topara y fueran mis carnales del alma y así, ¿no? Pero sí había un trato muy cordial, ya previo. Y entonces fue así como de, oigan, estoy tratando de llegar hacia la mesa de allá y no lo estoy logrando. No tengo nada inteligente para decirles, pero agradecería mucho que me ayudaran a llegar con esta agua que me ha costado muchísimo trabajo porque tomé una microdosis que, que no sé por qué no está funcionando como microdosis. Entonces, me ayudarían mucho si me ayudaran a lograr llegar con esta agua para mí y para mis amigos que están allá, ¿no? Entonces, de una manera como muy cálida y muy bonita, o sea, esto se los estoy explicando de una manera muy fácil. Yo creo que no lo dije así, y mucho menos en inglés, ¿no? Pero lo entendieron y me ayudaron y fueron muy chidos, o sea, muy ligeros, muy, muy entendidos, muy cero juzgones, cero, así como de, ay, no, qué horror, ¿qué le pasa? ¿No? Nada, nada que ver, ¿no? Es como, sí, claro,
vamos hacia allá, ¿no? Y ellos seguían caminando y ellos seguían como platicando de sus cosas y yo seguía riéndome, yo seguía diciendo así como de, güey, siento que no lo estoy logrando, ¿no? O sea, me faltan muchos sistemas solares para llegar hacia donde quiero llegar y de repente llegué gracias a su ayuda, ¿no? Entonces, como que esta historia que les estoy aquí compartiendo, eh, más allá de un paper y debatirlo entre si son peras, si son manzanas, entre si son tibios, si no son tibios. Eh, Me gustaría como traer este ejemplo bien básico, bien simple, que pareciera que de verdad no está diciendo nada, para decir que dentro de este mundo eh, al que uno se asoma, no tan rigurosamente, sino como ajá, viendo todas las aristas y atreviéndose a vivirlo culturalmente como desde muchos ángulos, Ujú, te das cuenta que qué agradables sujetos. Y eso, ujú, espiritualmente hablando, pues ya ganaron, ¿no? Ya ganaste tú también, ya estás eh, en otra percepción, en donde, digamos, la ciencia, ciencia, no más por ser ciencia, no es lo importante tal cual, y tampoco la academia y tampoco todos tus conocimientos y tampoco toda tu experiencia psicodélica, ¿no? O tus alianzas con la DEA o con el gobierno, ¿no? O sea, ujú. eh, cuando ya bajas y logras como, no sé, interactuar de esa manera y que se siente como bien apapachante y bien auténtica y estás segura o seguro, uff, ¿no? No tiene precios, eso es muy, muy lindo. ¿Tú cómo ves eso, Javier? Sí, sí, sí. Bueno, hace rato también estabas diciendo del entendimiento, que es algo que ya habíamos hablado en inteligencia espiritual, de que no entiendes, ¿no? Que decías que la ceremonia que te iluminas y luego ya no te acuerdas, o Ujú. también en los congresos, que sucede algo similar en tanto que asocias y luego ya hasta lo escribes según tú pues, ¿no? O Acordarte. sea, pues, ¿para qué? ¿No? Como, claro, pero, o sea, este, y ahí ahorita que está hablando Irán de cognición, podemos también llamar a las ciencias cognitivas, que vengan las ciencias cognitivas, eh, porque, claro, con la con la psychedelic science también se toca, este, eh, y por ejemplo, o sea, el aprendizaje, ¿no? Ahí hay algo en divergencia que le llamamos deuteroaprendizaje, ¿no? Que es el aprendizaje del Ujú. inconsciente y que de alguna manera sería la inteligencia espiritual en su máxima expresión, porque pues no tienes que, digamos, como que no tienes que esforzarte nada, por ejemplo, así cuando te pones a improvisar así, de que de que con tu amiga acá, de que vamos a tirarnos un freestyle, este, y como que entre menos te la piensas, como que te salen, o sea, como que te va llegando así como con más ritmo, y que básicamente en lo que consiste eso es en perder el miedo a querer pensarte lo que vas a decir, ¿no? Y el Ujú. inconsciente mismo te las manda. O sea, ese fenómeno que también es eso que dices de las notitas, ¿no? O los cuadernos de la escuela, o sea, ¿para qué son? Dices, para acordarte, ¿no? Pero digamos, ¿y para qué quieres acordarte? ¿No? O sea, como qué, o sea, qué es lo que, o sea, de qué te quieres acordar, este, o qué vas a hacer con eso, ¿no? Todavía, bueno, estoy haciendo un libro o escribiendo algo, pues va, pero fuera de ahí, y eso que yo soy fan de anotar, ¿eh? Yo era, o sea, yo podría haber sido un escribiente, eh, pero realmente sí, o sea, era como que cognitivamente cuando escribes, como que estás haciendo un repaso, un reprocesamiento de la información, y en Ujú. ese sentido, pues te puede quedar como más, no sé, como más claro, ¿no? Pero también que quede claro, tampoco es como tan conveniente, porque y si queda claro, entonces es como que el punto más que entender es de no entender, ¿no? O sea, que no entiendas Ujú. y entonces eso, Esa es ¿no? tirada de micrófono, tirada de micrófono. Sí, ahí está, tirada. Una vez más hemos tirado un micrófono, ¿no? O sea, como que no entiendes, entonces,
digamos, lo anotas y pues ya se te perdió, ¿no? Porque ya, o sea, realmente no te vas a acordar de lo que no entendiste, o sea, porque pues, digamos, ¿no? O sea, este, se te va a ir, pero se te va a ir no es se te va a ir allá lejos, se te va a quedar en tu inconsciente, o sea, ahí es donde se queda todo lo que se aprende, ese deuteroaprendizaje, ¿no? Entonces, un poco creo que la psicodelia podría ir hacia allá, ¿no? O sea, podemos decir que es una Ujú. de sus finalidades cognitivas, ¿no? O sea, y cuando decíamos, ¿qué pasaría si usáramos las plantas sagradas y qué hubiera pasado si en los años 70, 80, 90 no las prohibían? Pues a lo mejor podríamos decir algo parecido a esto, ¿no? O sea, podríamos tener un nivel de aprendizaje ni siquiera mayor, porque ese es el sueño del, ¿no? Pedagógico de, pues, ya pueden aprender más rápido, las niñas, los niños, más cosas, ¿no? Y que finalmente, pues la escuela como institución, pues terminó, o sea, está, digamos, al servicio de las clases dominantes, para usar los términos clásicos, o sea, es como que para preparar cuerpos para la explotación, ¿no? Entonces, realmente no, el que aprendan más, entiendan más, sepan más, pues realmente lo lleva hacia allá, ¿no? Hacia hacerse como unos obreros calificados, ¿no? Altamente calificados. Cuando con la psicodelia podríamos decir que no es entender, o sea, como que se separa, entonces es como que no es entender y es eso, o sea, si tuviéramos esa cultura de poder como no esforzarnos porque algo tenga que pasar o algo tenga que quedar claro o algo se tiene que entender y que el aprendizaje es como mucho reproducir, ¿no? Entonces, este, que más bien, pues, nadie le importara qué entendió, ni cuánto entendió, ni qué se entendió, sino que simplemente pues vayan sabiendo hacer cosas y listo, ¿no? O sea, quizás ya no mucho más, o sea, ya no llevarlo a que aprendan más rápido, ¿no? Creo que podría ser una de las acotaciones para eso del que no entendiste, y habías dicho esta de lo de la microdosis, ¿no? Que también es algo como y que también en un congreso, pues dirías, solo se van a drogar, que no sé qué, ¿no? Que Ajá, eso como que puede ser lo que se les echaría como en cara, pero ajá. en efecto, pues como contaste, ¿no? O sea, son también otros procesos que se pueden ir haciendo de forma más, no como sistema nervioso, eh, no, no tanto algo como de esté mal, porque pues aparte, pues la gente que va a estos congresos, pues por lo general, o sea, obvio está interesada y muy probable pues, ha hecho esas prácticas, entonces, eh, viene bien, ¿no? Pensemos en una escuela psicodélica donde el profe tiene su charolita ahí, ¿no? Y todos van pasando ahí por un refil, no va, y, y y, y pues eso, ¿no? O sea, como que tenerlo más en la cultura, como parte de la cultura, eh, versus tenerlo como estigmatizado o reducido a cuestiones de como fiesta, ¿no? O incluso yo les diría de ceremonia. O sea, fíjense, hay una transmisión que hablamos de microdosis en un sentido Ujú, contrario al de hoy, ¿no? Porque esa vez decíamos, que pues muchas veces como esto, ¿no? Como para tenerte productivo, ¿no? Todo el tiempo y que sin que sientas, la soledad, la ansiedad, la depresión, como el dolor de la existencia, sino que estás siempre pues, medio dopado y ahí vas chambeando, como el Silicon Valley, ¿no? O sea, todos ujú. como trabajadores de tecnología, ¿no? Y hoy lo que estamos diciendo es más bien un consumo de psicodélicos como mucho más liberado, que se puede hacer en casi cualquier momento
pero como no para hacerte más trabajador y más productivo, sino más bien como para facilitar esos procesos mucho más inconscientes y sin alta demanda, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú cómo ves eso? Sí, ¿no? O sea, es chido que te aventaste ese acote. O sea, no es como tal cual el que nada más se vaya a fiestar, ¿no? Aunque Ajá, tampoco está ajá, peleado, o sea, de verdad sí, pues sí existe esto, ¿no? O sea, sí está la fiesta, sí está, sí pasa eso. Tampoco pasa sí, como en un sentido tan ceremonial. Y eso también es como, no sé, o sea, como que dentro de este experimento permisivo de esos días, hace sentido este ujú, mestizaje, esta tibieza. Hace sentido ujú, desde una manera muy, no sé, como hasta inclusive como hasta alivianante, ¿no? O sea, como dices, uff, qué bueno que exista este tipo de eh, eventos, ¿no? De reuniones, de surrealidades, ¿no? O sea, porque si llegas a rozar así pues, un estado surreal, así de, ¿qué está pasando aquí, no? ¿A poco esto sí está pasando? ujú, Sí, esto sí está pasando, ¿no? Em, y son como hasta búnkers de ideas, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, sí es sí, una explosión así de creatividad enorme, donde muchas personas con pues como muchos proyectos, muchas ideas, mucha creatividad, mucha divergencia, están ahí siendo lo más, como trabajadores posibles, ¿no? O sea, como pidiendo ayuda, pidiendo colaboración, pidiendo puntos de vista, eh, mostrando lo que tienen, ¿no? O sea, está interesante, o sea, sí es una propuesta muy, muy, muy interesante. Claro que no al 100% todo, ¿no? O sea, a veces sí dices, no, ya, esto ya, güey, esto no debió de haber pasado, ¿no? O sea, ¿esto qué? Esto sí, pero pues es el riesgo, ¿no? De este tipo de experimentos, este tipo de experiencias, o sea, no siempre va a haber eh, un feedback positivo 100%, y también eso está ok, sí, la neta, tampoco es sí, que se busque, pero sí, o sea, sí, se me hace muy, muy interesante que existan estas ponencias y es refrescante hasta cierto punto y es uh, como un playground o un patio de juegos seguro, ujú, porque pues todos tienen mucha experiencia, ¿no? En este tema, o sea, no es como que vas a lo tonto y estás arriesgándote, ¿no? ujú, Completamente en integridad física, en integridad mental, en integridad espiritual, ¿no? O sea, sí es, pues ahora sí que sí vas con gente pues, que ya se la sabe, ¿no? Tú- ujú, y tú también, ¿no? O sea, uno mismo también ya ha tenido sus experiencias en donde dices, bueno, ya, claro, ¿no? O sea, también yo sé cómo medirle y también eh, sé qué es lo que sí me permitiría a mí mismo y no. Eh, ujú, estoy tratando también como de recordar en el... Ah, claro, claro, sí, dijiste, estábamos hablando de las microdosis, ¿no? Y también en el ajá, paper, ya como en creo que esa es la cuarta página, eh, se avienta como un comentario sobre qué pasaría si logras crear pastillas, ¿no? Ya cápsulas de las sustancias psicodélicas y ya las logras vender y ya están todas reguladas y ya todo está bien, ¿no? Eso también es una de los debates que se hacen pues, normalmente en todas las conferencias psicodélicas, en todos los congresos, en donde el tema regular también a tocar es, bueno, si existen las microdosis, existirían las microceremonias, eh, ujú, y estas serían como activadas o hechas antes de tomarte tus píldoras, tus pastillas, tus comprimidos psicodélicos. Y ujú, esto pues haría como que realmente esta ciencia fría, esta ciencia del gobierno de Estados Unidos, eh, esta cuestión
sí, como burocrática, le bajara a esta burocracia y se lograra colar la espiritualidad y esta disruptividad psicodélica, si es que lo hacemos de esta manera. O sea, estos debates son los que normalmente son los que suceden ahí, ¿no? En estos congresos. Sí, Eso es lo que se ha logrado como poner sobre la mesa, ¿no? Quizá no hemos llegado todavía a una conclusión y como tú dijiste muy al principio de esta transmisión, no sabemos si vamos a llegar, no sabemos si esa va a ser la respuesta o si va por ahí, pero sí, pues una cosa sí está bien interesante, ¿no? Que es que ya se haya logrado poner sobre la mesa, es que se logre hablar sobre esto, ¿no? Independientemente de si se entiende, si vamos a llegar a algún lugar, si se va a armar la carnita psicodélica o no, o, sí, o qué onda, ¿no? ¿Tú cómo ves? sí, 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 o sea, realmente no, bueno, o sea, había gente, me acuerdo que también decía que los congresos no servían de nada, pero eso se referían a pues, a cualquier, ¿no? Que se pierde mucho Ajá, tiempo, o sea, que se pierden recursos, que luego no llega nada, que hay, pues casi, casi como hay que dejar de hacer ese presupuesto y enfocarnos mejor. Este, ah, Aunque bueno, realmente lo que está diciendo Irán son todos los beneficios de un congreso, en este caso de psicodelia, pero pues yo le diría de casi todo, ¿no? O sea, porque ahí donde te encuentras en el baño a que ibas con el vaso y estaban los dos pesados, o luego que te puedes programar, ir de acá, te vas a comer con tal, realmente pues es la socialización del conocimiento. O sea, sin eso, yo les aseguraría, yo entrevisté a muchos científicos y muchos cuando yo les preguntaba, porque yo inventé grupos de colaboración, ¿no? Entonces, cuando les preguntaba, oye, ¿cómo empezaste a colaborar con los otros cuates del laboratorio y me decían, en un congreso, ¿no? O sea, hay como varias maneras, pero esa era una constante y donde terminaban siendo como bastante buenas relaciones. Eh, entonces, sí, pues lo que estamos viendo también es como, fíjense también mucho si lo estamos diciendo desde lo de la escuela, la pedagogía, el uso de la psicodelia, pues de socialización, claro, ¿no? O sea, porque está también ese debate, ¿no? De si hacerlo recreativo, hacerlo ceremonial, hacer microdosis, hacer microceremonia. O sea, aquí el truco político, mientras no, o sea, si lo están volviendo hacia, seamos más productivos, más rentables, mayor explotación, pues yo diría por ahí, para allá no es, ¿no? O sea, tendría que ser hacia otras direcciones, ¿no? O sea, pues ahora sí ajá. que más hacia la liberación, la expansión, ¿sí? Eh, pero, pero, bueno, también justamente entra el tema de la potencia, ¿no? Que venía aquí en el artículo, ¿no? De ese potencial, ¿no? Sí, o sea, es que el potencial está bien, pero el potencial hacia dónde, o el potencial para qué, ¿no? Ujú, Entonces, si de pronto, pues, digamos, ocupamos tu potencial para, como dirían los marxistas, para extraerte tu fuerza de trabajo, tu energía, volverla como mayor capital, pues entonces no, pues habría que ver, ¿no? Porque pues ajá. está Silicon Valley, están, ¿no? Estos lugares donde realmente, pues sí, ya lo para, están usando ya para la productividad, ¿no? Entonces, pues imagínate, te dan tu microdosis y estás acá en la chamba así, ¿no? Como una psicodelia, divertido, y pues, se te ocurren más cosas, y hasta ahí cualquiera no le puede ver problema, ¿no? Pero el problema es que, o sea, terminas sin detectar, ¿no? O sea, más alienado sin detectar el proceso de explotación que está sucediendo. Entonces, eh, y también creo que sería bien tenerle su lado de como, como de ociosidad, o sea, la psicodelia para la ociosidad. Yo diría como que es
sería decisivo, ¿no? Como antes hablamos de aprender a perder el tiempo, ¿no? O sea, como que enseñan a ser muy productivo, aprender a hacer nada o qué hacer con velocidad y volverla pues, totalmente algo pues, que te retroalimenta, algo más espiritual, ¿no? Porque la ociosidad es espiritual, ¿no? En el sentido que, que es como comida para pues para ti, para tu ser, pues, ¿no? En el sentido que pues no estás haciendo nada, ¿no? Nada productivo. Entonces, sí, la psicodelia, como esto de que decíamos, ¿no? De las microdosis, pero en un sentido de ociosidad, pues también, ¿no? Creo que ahí pues se podría llevar un gran punto, ese potencial de qué, de la ociosidad, ¿no? Podríamos decir, o cómo ves esto, Irán. Sí, justo a eso era lo que me refería con que se parecen como a recreos, ¿no? A recreos Sí, curriculados. O sea, es como el chance de jugar, darte el chance de jugar, de tomarte con la seriedad que se merece el juego mismo, la socialización misma, el no llegar a ningún lado, ¿no? O sea, quizás sí llegas, sí, pero no vas con esa mentalidad de aquí tiene que salir algo, de aquí tenemos que encontrar eh, la respuesta a la pregunta del panel de discusión sobre si el universo es consciente o no. Y de aquí no sale nadie hasta que lo encontremos, ¿no? O sea, ajá. Simón. Y eso de, güey, pues no, ya estuvo que nadie salió, y que aquí nos morimos en esta sala, ¿no? Ujú. Eh, o sea, sí es como muy, paradójicamente muy productiva la improductividad, Sí, este jugueteo, ¿no? sí, ¿Te quieres sí, aventar sí. algo? Ajá. Pues ya vamos a irlo terminando, ¿no? Como ves. Sí, va, va, va. Eh, Aquí también, bueno, decía sobre pues ya vimos de estandarización y también tenía esto que decía comunidades urbanas, que también ese concepto me pareció, bueno, incluso decía de cocaína, ¿no? Que también como que la cocaína está, como que le va mal, ¿no? Como que no es Ajá. tan, ¿no? Este, eh, pero eso, o sea, pensar también en términos de comunidades urbanas, como para puntos de encuentro con psicodélicos, ¿no? O sea, porque también hasta cómo se mete lo de que hay que meditar y hay que, o sea, como que muy en eso de darle algo, ¿no? Algo de, pero no realmente como, o sea, explorar la ociosidad con psicodélicos y con comunidades, ¿no? De como gente que les guste, pues, explorar, ¿no? Explorar y esto que les llamaban compías, los de la UNAM, es que se hacían llamar psiconautas, este, y pues se juntaban a todo ahí y iban las morras, vatos, así, y se ponían pues a debrayarse. No, realmente no, o sea, o tocaban algo, o se ponían así, cada quien era pues como ¿qué sería? Como un grupo cultural o algo raro, pero estaba bien porque me gustaba mucho porque sí tiene ese espíritu, ¿no? Como más improductivo, aunque tampoco traían todo esto que estamos diciendo hoy, y fue hace Ujú. años, pero era un poco así, o sea, eso pienso en esas comunidades urbanas, o como eso que hicimos, la socialización de un congreso, la socialización con psicodélicos, que es un poco también, ¿no? Cuando estás en una ceremonia, que estás hablando con alguien, aunque bueno, en una ceremonia estrictamente no se puede hablar demasiado, pero cuando sí te pone, bueno, cuando el taita es el que te cuenta la historia, pues ahí ya no le vas a decir al taita que no hable, ¿no? Pero, Ajá. o sea, el taita mismo, ¿no? Como esas historias que te cuentan, que de la nada, que recuerdo eso es como, o sea, el taita te manda a llamar, te sienta y te empieza a contar una historia así, ¿no? Por puta, media hora mínimo, ¿no? O sea, una historia larga, ¿no? Larguísima.
y tú estás como escuchando eso, pero muy distorsionado, y como que eso te va, ¿no? Como que te va prendiendo, como dicen, te va chumando, Ajá. o sea, te va agarrando la chuma con la historia, pero realmente no, o sea, no estás entendiendo algo como tal, y el Taita también, pues le ves la mirada así perdidona, y o sea, que está chumado, y ahí al mismo tiempo te está pasando como el conocimiento, ¿no? O sea, en ese acto, o sea, todo está sucediendo como en ese mismo momento, y realmente no, pues también esto ya lo habíamos comentado sobre que no, pues que no habría como un aprendizaje chamánico así de, ay, pues ya sé ya sé aquello, o sea, es simplemente en algún momento ya lo sabes hacer, ¿no? O sea, no es que, este, eh, ese día aprendí esto, sino que pues estás Mm. como ahí y de pronto ya lo sabes, ¿no? O hay veces que nunca lo sabes, pero lo haces, ¿no? O hay veces que cosas que no, pues que no aprendiste y también, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría. ¿Cómo ves esto, Irán? Pues sí, pues que la conclusión en realidad no es como que vayas sin ninguna flexibilidad a querer agarrarlo todo, comprenderlo todo, hacerlo todo, ñoñarle completamente, sino igual y te lo puedes poner como objetivo, ¿no? Pero pues no inflexible, ¿no? Como, me acuerdo ahorita, ¿no? Justo una frase de, eh, si te lo permites, Ujú, no, si no te lo permites, se vuelve irrenunciable, ¿no? ujú, ujú, ujú. Entonces, si no te permites como este juego, como esta improvisación, esta improductividad, ¿no? Al rato, pues no vas a poder, te va, te va a ahorcar, ¿no? Al rato no vas a poder renunciar a ella, al rato, pues en realidad se va a convertir una manda, en una regla, en una obligación, le va a quitar todo el jugo, ¿no? Que la vida misma pues tiene para darte y el inconsciente pues por algo también es más sabio que uno, ¿no? Que uno mismo nada más, porque pues ahí están todos. Em, Sí, entonces es como dejarle abierta la puerta a lo que pueda pasar. No te digo que no, no les estamos diciendo que no sean, eh, pues sí, rigurosos, ñoños o burocráticos o amigos del Estado, pero también pues estén abiertos, ¿no? A todas las cosas que pueden pasar, porque hay alguien detrás de ustedes más sabios que precisamente es el inconsciente que los va a respaldar. El inconsciente los respalda. tirada Sí, de micro. exacto. Bueno, lo dejamos acá, ¿no? Sí. Tu, tu, tu.